En este preciso momento, mientras escuchas mis palabras, billones de pequeñas máquinas dentro de tus células están tomando una decisión crítica. O se dejan morir lentamente, acumulando basura biológica que te envejece cada segundo, o activan el mecanismo de reciclaje más avanzado del universo conocido. La mayoría de las personas están envejeciendo prematuramente simplemente porque no saben que tienen un botón de reinicio biológico. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un estado metabólico capaz de devorar tus propias células dañadas, proteínas defectuosas y bacterias invasoras para convertirlas en energía pura y tejido nuevo? No es ciencia ficción, es el premio Nobel de Medicina que la industria del consumo prefiere que ignores. Bienvenido a la frontera de la longevidad extrema. En este documental premium no vamos a hablar de dietas ni de pasar hambre. Vamos a hackear tu biología para activar la autofagia a niveles que nunca creíste posibles. Vamos a desmantelar el mito de que el deterioro es inevitable y te voy a mostrar el proceso exacto para que tu cuerpo empiece a comerse a su propio enemigo. Si alguna vez has sentido que tu energía se agota, que tu mente se nubla o que tu piel pierde su brillo, es porque tu sistema de limpieza está colapsado. Hoy vas a aprender a encender el horno celular que incinera la vejez. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo va a cambiar tu forma de comer, va a redefinir lo que significa estar vivo. Estamos a punto de iniciar una reprogramación completa de tu software biológico. Y el primer paso ocurre cuando dejas de alimentar al cuerpo para empezar a alimentar al sistema. Existe un superdato que la mayoría desconoce. Solo 24 horas de este estado pueden aumentar tu hormona del crecimiento en un 2000%. Sí, has oído bien. Un 2000% de potencial regenerativo fluyendo por tus venas de forma gratuita. Pero para llegar ahí, primero tienes que entender el interruptor maestro que controla tu destino celular. Quédate, porque estamos a punto de cruzar el umbral hacia tu versión más joven y resistente. Este es el secreto que tu cuerpo ha estado esperando que descubras. Empezamos ahora mismo. Imagina por un segundo que tu cuerpo es una ciudad inmensa. Durante décadas has estado permitiendo que los camiones de basura se queden parados en las calles principales. Los escombros se acumulan, los edificios se degradan y la infraestructura colapsa. Esa es la realidad de una persona que come constantemente. Pero hoy vamos a declarar un estado de emergencia biológica positivo. Vamos a despejar las vías, a reciclar cada gramo de desecho y a reconstruir tu ciudad desde los cimientos. No es solo salud, es poder biológico absoluto. Y todo comienza con una sola decisión: entender el silencio celular. La ciencia nos dice que el ser humano está diseñado para prosperar en la escasez, pero vivimos atrapados en una abundancia tóxica que nos está oxidando por dentro. Es hora de romper las cadenas de la inflamación crónica. Es hora de despertar al gigante dormido que llevas dentro. En este viaje documental te llevaré de la mano por los laboratorios más avanzados del mundo y por la sabiduría ancestral que siempre supo la verdad. Estás a punto de convertirte en el arquitecto de tu propia inmortalidad biológica. El proceso es implacable, es científico y es, por encima de todo, transformador. No hay vuelta atrás una vez que entiendes cómo funciona tu propia maquinaria interna. Para entender cómo vas a rejuvenecer, primero debemos viajar al interior de una sola de tus células. Imagina que cada una de ellas tiene una incineradora personal llamada lisosoma. Esta pequeña estructura es el corazón de la autofagia, un término que proviene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo. Pero no te equivoques, no es un proceso de autodestrucción, es un proceso de autoperfección. En el año 2016, el mundo científico se detuvo cuando el doctor Yoshinori Ohsumi recibió el premio Nobel por descifrar este código. Lo que descubrió cambió nuestra comprensión de la vida para siempre. Nuestras células no son entidades estáticas, son sistemas de reciclaje dinámicos que cuando se activan correctamente pueden identificar con precisión quirúrgica qué partes de su estructura están defectuosas. Piensa en proteínas mal plegadas, mitocondrias que ya no producen energía sino radicales libres y virus que intentan esconderse en tu citoplasma. La autofagia es el equipo de élite que entra, envuelve esos desechos en una membrana especial llamada autofagosoma y los entrega a la incineradora para ser desmantelados. El resultado de este proceso no es ceniza, sino ladrillos biológicos nuevos, aminoácidos y ácidos grasos frescos que tu cuerpo utiliza para reconstruirse más fuerte que antes. El problema es que en el mundo moderno este equipo de élite está en huelga permanente. ¿Por qué? Porque hemos cometido el error de mantener el interruptor de la insulina encendido las 24 horas del día. Cada vez que ingieres aunque sea una pequeña cantidad de azúcar o carbohidratos, envías una señal de crecimiento. Y en el cuerpo humano o estás creciendo o estás limpiando. No puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo con la misma eficiencia. Al estar en un estado constante de alimentación, tus células han olvidado cómo activar su modo de mantenimiento. Es como si nunca apagaras las luces de una fábrica para hacer reparaciones. Eventualmente, las máquinas fallan y la producción se detiene. Ese fallo es lo que nosotros llamamos envejecimiento, inflamación y enfermedad crónica. Lo que estamos haciendo aquí es aprender a forzar esa parada técnica necesaria. Al entrar en el estado de autofagia, obligas a tu cuerpo a buscar recursos internos, y lo primero que decide quemar es la basura. Es una estrategia de supervivencia evolutiva magistral.
Durante millones de años, nuestros ancestros sobrevivieron a periodos de escasez gracias a que sus cuerpos se volvían más eficientes y limpios cuando no había comida. Su claridad mental aumentaba para poder cazar mejor, su fuerza se preservaba para no ser presas. Tú llevas ese mismo ADN de cazador-recolector, pero lo tienes enterrado bajo capas de sedentarismo y sobrealimentación. Estamos a punto de desenterrar esa potencia. Pero para activar la autofagia de manera profunda, no basta con saltarse el desayuno. Necesitas entender la danza entre dos sensores de energía fundamentales en tu cuerpo, MTOR y AMPK. MTOR es el pedal del acelerador, el que dice construye, crece, expande. AMPK es el freno de mano y el sensor de combustible bajo, el que grita, limpia, recicla, sobrevive. En este documental te voy a enseñar a dominar este equilibrio. Vamos a pasar de ser esclavos de MTOR a ser maestros de AMPK. Porque cuando AMPK toma el control, la magia de la longevidad comienza a suceder. Tus células empiezan a purgarse de las toxinas acumuladas durante décadas. La niebla mental empieza a disiparse porque tus neuronas están siendo limpiadas de placas proteicas. Tu piel empieza a recuperar su elasticidad porque el colágeno viejo está siendo reciclado. No estás simplemente perdiendo peso o haciendo una dieta. Estás realizando una cirugía estética y funcional a nivel molecular, sin bisturí y sin coste alguno. Es la máxima expresión de la soberanía biológica. Y lo más fascinante es que este proceso es selectivo. Tu cuerpo es lo suficientemente inteligente como para no destruir lo que funciona bien. Se enfoca en lo que sobra, en lo que estorba, en lo que te está matando lentamente desde dentro. Es una limpieza selectiva de alta precisión que ocurre en cada rincón de tu anatomía, mientras tú simplemente aprendes a dominar los tiempos de tu propia biología. ¿Quieres transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera. Transforma tu vida hoy con Secretos del Cuerpo. Ahora que entiendes que la autofagia es tu sistema de reciclaje interno, la pregunta millonaria es ¿cómo activarlo de forma manual y voluntaria? Porque, aunque tu cuerpo sabe hacerlo solo, vive en un entorno diseñado para que nunca lo haga. Vivimos en la era de la disponibilidad constante, donde el interruptor de la limpieza está cubierto por una capa de azúcar y snacks a medianoche. Para romper este ciclo, necesitamos disparadores de élite, herramientas de precisión que le griten a tus células que es hora de iniciar la gran purga. El primer y más potente disparador es sin duda el tiempo bajo tensión metabólica, más conocido como el ayuno estratégico. Pero olvida todo lo que crees saber sobre pasar hambre. No estamos hablando de privación, estamos hablando de periodización. Cuando dejas de ingerir calorías durante un periodo de 16, 18 o 24 horas, el glucógeno en tu hígado empieza a descender. Al caer el combustible principal, tus niveles de insulina se desploman, y es en ese silencio insulínico donde la hormona del crecimiento y el glucagón empiezan su danza regenerativa. Es aquí donde el sensor AMPK se activa y ordena la apertura de las compuertas de la autofagia. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Puedes acelerar este proceso drásticamente. Si quieres entrar en la zona de limpieza profunda sin esperar días, tienes que usar el disparador del ejercicio de alta intensidad en estado de depleción. Al agotar tus reservas de energía muscular mediante el movimiento, obligas a tus células a buscar recursos en sus propios desechos. Estás forzando la maquinaria. Otro disparador crítico es la manipulación de los macronutrientes, específicamente la restricción proteica cíclica. Verás, MTOR, ese sensor de crecimiento que mencionamos antes, es extremadamente sensible a los aminoácidos, especialmente a la leucina. Al reducir estratégicamente la ingesta de proteínas durante ventanas específicas, le quitas a MTOR su combustible para crecer, obligando a la célula a reciclar sus propias proteínas viejas para obtener lo que necesita. Es como si la fábrica, al no recibir materia prima del exterior, decidiera fundir las máquinas viejas y oxidadas para crear piezas nuevas. Pero hay más. La ciencia moderna nos está mostrando miméticos de la autofagia, compuestos naturales que pueden engañar a tus células para que crean que estás en ayuno. Hablamos de la espermidina, presente en alimentos específicos, o del EGCG del té verde. Estos compuestos actúan como catalizadores, bajando el umbral necesario para que la limpieza comience. Sin embargo, no son píldoras mágicas, son potenciadores de un estilo de vida consciente. El frío es otro de mis disparadores favoritos. La exposición controlada a bajas temperaturas no solo quema grasa parda, sino que activa vías de señalización que protegen tus proteínas y aceleran el reciclaje celular como un mecanismo de defensa contra el estrés térmico. Lo que estamos construyendo aquí es un protocolo de choque. No se trata de hacerlo todo a la vez, sino de entender que tienes múltiples llaves para abrir la misma puerta. La clave de la versión premium de tu biología es la flexibilidad metabólica, la capacidad de tu cuerpo de saltar del modo almacenamiento al modo limpieza sin perder energía, sin cambios de humor y sin niebla mental. La mayoría de la gente está atrapada en una sola vía, como un coche que solo tiene primera marcha. Nosotros estamos aprendiendo a usar toda la caja de cambios. Al combinar ventanas de alimentación restringida con ráfagas de actividad física y el uso inteligente de compuestos bioactivos, estás creando una tormenta perfecta de longevidad. Estás enviando una señal clara a tus genes.
No estamos en tiempos de abundancia perezosa, estamos en tiempos de excelencia y supervivencia. Y tus genes responderán optimizando cada milímetro de tu ser. Prepárate, porque una vez que estos disparadores se activan, el cambio físico es solo la punta del iceberg. La verdadera transformación está ocurriendo en lo más profundo de tu código genético, reparando el daño que creías irreversible. Estamos limpiando el software, pero también estamos reforzando el hardware. Y esto es solo el principio, porque en el siguiente nivel vamos a descubrir qué sucede exactamente en tu cerebro cuando la autofagia cruza la barrera hematoencefálica. Si pensabas que la autofagia solo era beneficiosa para tus músculos o tu piel, prepárate para entender lo que este proceso puede hacer por el órgano que define quién eres, tu cerebro. Existe una frontera biológica llamada barrera hematoencefálica, un muro de seguridad ultraselectivo que protege a tu cerebro de toxinas y patógenos. Sin embargo, con el paso de los años y una mala gestión metabólica, detrás de ese muro se empieza a acumular un tipo de basura extremadamente peligrosa, las proteínas mal plegadas, como la beta-amiloide y la proteína tau. Estas son las responsables de esa sensación de niebla mental que muchos aceptan como normal, pero que en realidad es el síntoma de un sistema de limpieza cerebral colapsado. Cuando activas la autofagia de manera profunda, estás enviando un equipo de mantenimiento especializado a través de tus neuronas. Este proceso, conocido específicamente como macroautofagia neuronal, es capaz de identificar estas proteínas tóxicas antes de que se conviertan en placas que asfixian tus conexiones sinápticas. Es, literalmente, como pasar un antivirus por el disco duro de tu mente. Pero el beneficio no se detiene en la limpieza. Al activar la autofagia, también estimulas la producción de una proteína milagrosa llamada BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Imagina que el BDNF es como un fertilizante de alta potencia para tus neuronas. No solo protege las que ya tienes, sino que fomenta la neurogénesis, la creación de nuevas células cerebrales en el hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje. Por eso, cuando entras en un estado de ayuno profundo de cetosis nutricional, a menudo experimentas una claridad mental casi sobrehumana. No es casualidad, es tu cerebro funcionando sin el lastre de la basura celular. Tus neuronas se vuelven más eficientes en la transmisión de señales, tu capacidad de enfoque se dispara y tu velocidad de procesamiento aumenta. Estamos hablando de blindar tu mente contra el deterioro cognitivo que la sociedad moderna considera inevitable. La ciencia nos dice ahora que enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson podrían ser vistas como diabetes tipo 3 o fallos masivos en la limpieza autofágica del cerebro. Al tomar el control hoy, no solo estás mejorando tu rendimiento actual, estás comprando una póliza de seguro para tu yo del futuro. Imagina despertar cada mañana con una mente afilada como un bisturí, capaz de retener información nueva sin esfuerzo y de mantener la calma bajo presión extrema. Ese es el verdadero potencial de un cerebro que sabe reciclarse. Y lo más increíble es que este proceso también regula tus estados de ánimo. Al eliminar las mitocondrias dañadas en tus células cerebrales, esas fábricas de energía que cuando fallan emiten señales de estrés oxidativo, reducen los niveles de inflamación sistémica en el cerebro. Menos inflamación cerebral se traduce directamente en menos ansiedad, más estabilidad emocional y una mayor resistencia al estrés. No estás simplemente sobreviviendo al día, estás optimizando la máquina más compleja del universo para que trabaje a tu favor. En esta versión premium de tu vida, la agudeza mental no es un regalo de la genética, es el resultado de una estrategia de mantenimiento celular impecable. Cada hora que pasas en el estado biológico correcto es una inversión en tu capacidad de pensar, crear y liderar. Pero para que esta limpieza cerebral sea efectiva, debemos entender cómo el sueño y los ritmos circadianos actúan como el multiplicador definitivo de la autofagia, algo que casi nadie menciona y que vamos a desgranar a continuación. Porque si no dominas el descanso, tu equipo de limpieza nunca llegará a las zonas más profundas de tu corteza cerebral. Estamos a punto de descubrir cómo sincronizar tu reloj biológico con el horno de la autofagia, para obtener resultados que parecen magia, pero que son pura ingeniería humana. Existe un error crítico que cometen incluso los más expertos en biohacking: creer que la autofagia es un proceso lineal que ocurre igual a cualquier hora del día, nada más lejos de la realidad. Tu cuerpo no es una máquina sorda, es una orquesta que sigue un ritmo ancestral llamado ritmo circadiano. Si quieres que la limpieza celular sea profunda y no superficial, necesitas entender que el turno de noche es el más importante para tu equipo de mantenimiento. Aquí es donde entra en juego la hormona maestra de la oscuridad, la melatonina. Muchos la conocen solo como la hormona que nos ayuda a dormir, pero la ciencia de vanguardia ha revelado que la melatonina es, en realidad, uno de los antioxidantes mitocondriales más potentes que existen y un activador indirecto de la autofagia durante el sueño profundo. Cuando la luz del sol desaparece y tus ojos dejan de recibir luz azul, tu glándula pineal empieza a segregar melatonina, enviando una señal a cada célula de tu cuerpo. Es hora de apagar las luces y empezar las reparaciones. Durante las fases de sueño profundo, el sistema linfático de tu cerebro, esa red de tuberías de la que casi nadie habla, se abre para permitir que el líquido cefalorraquídeo lave literalmente tus neuronas, mientras que a nivel celular, la autofagia se acelera para aprovechar que no estás gastando energía en moverte o procesar alimentos. Si interrumpes este ciclo con luz artificial,
cenas tardías o estrés crónico, estás cancelando el turno de limpieza más importante de las 24 horas. Cenar tarde es, posiblemente, el mayor enemigo de la longevidad. Al introducir calorías justo antes de dormir, elevas la insulina en el momento exacto en que debería estar en su punto más bajo. Esto bloquea la liberación de la hormona del crecimiento y detiene en seco los procesos de autofagia nocturna. Tu cuerpo, en lugar de reciclar proteínas viejas y reparar el ADN dañado, tiene que dedicar toda su energía a digerir esa comida. Te despiertas sintiéndote pesado, con la mente nublada y, lo más grave, un día más viejo a nivel celular. En este protocolo premium que estamos diseñando, la ventana de alimentación debe cerrarse al menos 3 o 4 horas antes de ir a la cama. Esto permite que, para cuando entres en la fase REM, tu cuerpo ya haya terminado la digestión y pueda dedicar el 100% de sus recursos a la regeneración interna. Imagina el poder de combinar un ayuno intermitente bien estructurado con una higiene del sueño impecable. Estás creando una ventana de oportunidad biológica, donde la reparación es exponencial. Además, la calidad de tu sueño determina la sensibilidad a la insulina del día siguiente. Una sola noche de mal sueño te vuelve metabólicamente más rígido, dificultando que entres en autofagia al día siguiente. Es un círculo vicioso que vamos a romper hoy mismo. Aprender a respetar la oscuridad es aprender a respetar tu propia vida. En esta versión mejorada de tu biología, el sueño no es tiempo perdido. Es el laboratorio donde se forja tu salud. Vamos a sincronizar tus relojes internos, los relojes periféricos de tus órganos, con el reloj central de tu cerebro. Cuando logras esta armonía, la autofagia no es algo que tienes que forzar, es algo que fluye de manera natural y constante. Tu cuerpo se convierte en un sistema que se autorrepara con una eficiencia asombrosa mientras descansas. Pero, ¿qué sucede con la piel y la estructura física externa? ¿Cómo se refleja esta limpieza interna en el espejo? En el próximo bloque vamos a descubrir el efecto estético de la autofagia. Cómo reciclar tu colágeno para eliminar arrugas y flacidez desde el interior, sin cremas ni intervenciones externas. A menudo pensamos que el envejecimiento es algo que ocurre de afuera hacia adentro. Por eso la industria de la belleza gasta billones en cremas que apenas penetran la primera capa de la dermis. Pero la verdadera arquitectura de tu rostro y de tu cuerpo se decide en la profundidad de tus células. Lo que ves en el espejo, la elasticidad de tu piel, la firmeza de tus facciones y la calidad de tu cabello es el reflejo directo de la eficiencia de tu reciclaje celular. Existe una proteína de la que todo el mundo habla, el colágeno, pero lo que casi nadie te explica es que tener mucho colágeno no sirve de nada si ese colágeno está glicado, oxidado o endurecido. Con el tiempo, el azúcar en sangre y los radicales libres crean enlaces cruzados en tus fibras de colágeno, convirtiéndolas en una estructura rígida y quebradiza, similar a una goma vieja que se agrieta al estirarla. Esto es lo que produce las arrugas profundas y la flacidez. Aquí es donde la autofagia se convierte en tu mejor aliada estética. Cuando activas este mecanismo de limpieza, tus fibroblastos, las células encargadas de producir la matriz extracelular, empiezan a identificar esas fibras de colágeno y elastina que ya no funcionan. Mediante un proceso llamado fibroautofagia, el cuerpo desmantela esas estructuras defectuosas, las descompone en aminoácidos básicos y los utiliza para sintetizar colágeno nuevo, fresco y elástico. No estás añadiendo capas externas, estás regenerando tu estructura desde los cimientos. Por eso, muchas personas que practican el ayuno estratégico y activan la autofagia de forma regular experimentan lo que se conoce como el brillo del ayuno. No es una sugestión, es un fenómeno biológico. Tu piel se vuelve más fina y limpia porque has eliminado los desechos celulares que causan inflamación y acné adulto. Pero hay un beneficio estético aún más impactante que la ciencia está empezando a documentar: la reducción de la piel sobrante. Cuando una persona pierde una cantidad significativa de peso de forma convencional, a menudo queda con flacidez. Sin embargo, cuando esa pérdida de peso ocurre bajo un protocolo que prioriza la autofagia, el cuerpo, en su infinita sabiduría, identifica esa piel sobrante como una reserva de proteínas que ya no necesita. En lugar de dejar que cuelgue, el organismo empieza a comerse y reciclar esas proteínas para mantener el tejido muscular y los órganos vitales. Es una cirugía reconstructiva natural y endógena. No hay crema ni tratamiento láser en el mundo que pueda igualar el poder de un cuerpo que ha decidido reciclar su propia estructura para volverse más eficiente. Además, la autofagia juega un papel crucial en la eliminación de las células senescentes, también conocidas como células zombies. Estas son células que han dejado de dividirse, pero que se niegan a morir, y que se quedan en tu tejido emitiendo señales inflamatorias que envejecen a las células vecinas. La autofagia es el sistema encargado de limpiar estas células zombies antes de que causen un daño irreparable en tu apariencia y en tu salud. Al mantener tu sistema de limpieza activo, estás asegurando que tu piel se mantenga en un estado de renovación constante. Estás deteniendo el reloj biológico y en muchos casos haciéndolo retroceder. En esta versión premium de tu biología, la belleza no es algo que se compra, es algo que se cultiva a través del silencio metabólico y la disciplina celular. Es el resultado de entender que a veces menos es más. Menos comida es más regeneración,
menos insulina es más elasticidad. Pero para que este proceso estético llegue a su máximo potencial, debemos hablar de la energía que mueve todo este sistema. En el próximo bloque vamos a entrar a las centrales eléctricas de tus células, las mitocondrias. Vamos a descubrir cómo la autofagia las repara para que vuelvas a tener la energía que tenías a los 20 años. Si alguna vez te has sentido agotado sin una razón aparente, si sientes que tu energía se desvanece a mitad de la tarde o que necesitas café para simplemente funcionar, el problema no está en tu voluntad, sino en tus mitocondrias. Estas son las diminutas centrales eléctricas que residen dentro de cada una de tus células y que producen ATP, la moneda energética de la vida. Pero aquí está el problema. Las mitocondrias son extremadamente sensibles al daño oxidativo. Con el tiempo, debido a la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés, tus mitocondrias se vuelven ineficientes, como motores viejos que echan humo y consumen más combustible del que deberían, produciendo apenas energía. Estas mitocondrias dañadas no solo te dejan cansado, sino que liberan radicales libres que dañan tu ADN. Aquí es donde entra en juego el proceso más crítico para tu vitalidad, la mitofagia. La mitofagia es una forma especializada de autofagia que se encarga exclusivamente de identificar, envolver y reciclar las mitocondrias defectuosas. Cuando activas este proceso mediante el ayuno o el ejercicio de alta intensidad, obligas a tu célula a hacer una auditoría energética. La célula identifica qué motores están fallando y los envía a la incineradora para convertirlos en piezas nuevas. El resultado es asombroso, una proliferación de mitocondrias jóvenes, densas y potentes. Es como si cambiaras el motor de un coche viejo por un reactor de última generación. De repente, la energía que antes te faltaba empieza a fluir de nuevo. No es la energía nerviosa que te da la cafeína, es una energía estable, limpia y constante que nace desde lo más profundo de tu biología. Una mayor densidad mitocondrial significa que puedes quemar grasa de forma más eficiente, que tus músculos se recuperan más rápido y que tu cerebro puede mantener el enfoque durante horas sin fatigarse. La mitofagia es el secreto de los atletas de élite y de las personas que parecen no envejecer nunca. Al limpiar tus centrales eléctricas, estás reduciendo drásticamente la inflamación sistémica, porque las mitocondrias sanas no gotean electrones dañinos. Estás optimizando tu metabolismo para que sea capaz de extraer energía de cualquier fuente, ya sea la comida que ingieres o la grasa que tienes almacenada. Es la diferencia entre vivir con una batería que apenas mantiene la carga y estar conectado a una red eléctrica infinita. Pero para que este renacimiento energético ocurra, debemos hablar de un factor que suele pasar desapercibido: el equilibrio electrolítico y la hidratación celular durante el proceso de limpieza. Porque sin los minerales adecuados, tu maquinaria de reciclaje puede atascarse. En esta versión premium de tu salud, no buscamos parches temporales, buscamos una infraestructura energética inquebrantable. Estamos reconstruyendo tu capacidad de producir vida a nivel molecular. Y una vez que tus mitocondrias están renovadas, el siguiente paso es proteger ese nuevo capital biológico a través del sistema inmunológico. En el próximo bloque descubriremos cómo la autofagia es capaz de resetear tus defensas, eliminando células inmunes viejas y creando un ejército joven listo para protegerte de cualquier amenaza externa. Prepárate para entender la verdadera inmunidad. Tu sistema inmunológico es la fuerza de defensa más sofisticada del planeta, pero al igual que un ejército que nunca descansa, con el tiempo sus soldados se vuelven lentos, cínicos y en el peor de los casos empiezan a atacar al propio territorio que deberían proteger. Este fenómeno se conoce como inmunosenescencia, el envejecimiento de tus defensas. Las células inmunitarias viejas, como los linfocitos T deslastados, se acumulan en tu sangre, perdiendo la capacidad de reconocer amenazas reales como virus, bacterias o incluso células cancerosas en sus etapas iniciales. Pero aquí es donde la autofagia realiza su intervención más milagrosa. Cuando entramos en un estado de limpieza profunda, especialmente durante ayunos que superan las 48 o 72 horas, ocurre un fenómeno que la ciencia ha calificado como un reinicio total del sistema. Al verse privado de nutrientes externos, el cuerpo, en un acto de supervivencia magistral, empieza a reciclar las células inmunitarias más viejas y dañadas para obtener energía. No es una pérdida, es una purga selectiva de lo ineficiente. Lo fascinante sucede justo después. Al volver a alimentarnos, se activan las células madre hematopoyéticas, las cuales empiezan a producir leucocitos y linfocitos completamente nuevos, jóvenes y listos para la batalla. Estás, literalmente, reemplazando un ejército cansado por una fuerza de élite con tecnología de vanguardia. Este proceso de autofagia inmunitaria o inmunofagia no solo te hace más resistente a las infecciones estacionales, sino que es una pieza clave en la lucha contra la inflamación crónica de bajo grado, ese asesino silencioso que está detrás de la mayoría de las enfermedades modernas. Al eliminar las células inmunes que emiten señales inflamatorias erróneas, estás reduciendo el ruido biológico en tu cuerpo, permitiendo que tus defensas se enfoquen en lo que realmente importa. Imagina tener un sistema de seguridad que no da falsas alarmas, pero que es implacable cuando detecta un intruso real. Eso es lo que consigues cuando permites que la autofagia limpie tu sangre. Además,
La autofagia dentro de las propias células inmunes les permite ser más eficientes al comerse a los patógenos. Un macrófago con una autofagia activa es una máquina de limpieza mucho más potente que uno colapsado por sus propios desechos. Estamos hablando de una protección que va de dentro hacia afuera, una armadura biológica que se refuerza cada vez que decides darle un respiro a tu sistema digestivo. En esta versión premium de tu salud, no dependemos de factores externos para estar protegidos. Confiamos en la capacidad innata de nuestro cuerpo para regenerar su propio escudo. Has aprendido a limpiar tu cerebro, a renovar tu energía, a rejuvenecer tu piel y ahora a blindar tus defensas. Pero todo este poder conlleva una responsabilidad técnica, saber cuándo detenerse y cómo volver a construir. Porque la autofagia es el proceso de demolición de lo viejo, pero para que la obra esté completa necesitamos la fase de reconstrucción. En el próximo bloque vamos a descubrir el arte de la realimentación estratégica, cómo usar los nutrientes adecuados para señalizar a tu cuerpo que construya tejido nuevo y joven después de la limpieza. Hemos pasado por la demolición de lo viejo. Pero un edificio no se renueva solo tirando los tabiques dañados, se renueva trayendo materiales de primera calidad para reconstruir. Este es el momento donde la mayoría de las personas fallan, la transición. Si después de activar la autofagia vuelves a una dieta inflamatoria, es como intentar construir un rascacielos con madera podrida. El periodo inmediatamente posterior a la activación de la autofagia es la ventana biológica más importante para tu longevidad. Es el momento en que tus células están hambrientas de instrucciones. Al volver a comer, el sensor emetor, ese que mantuvimos apagado para limpiar, se enciende de nuevo. Pero ahora lo hace en un entorno limpio. Este es el momento de suministrarle a tu cuerpo los aminoácidos de mayor valor biológico y las grasas estructurales que necesita para fabricar esas nuevas membranas celulares, esas nuevas mitocondrias y ese nuevo colágeno que hemos prometido. La clave aquí es la calidad extrema. Piensa en proteínas limpias, grasas ricas en omega 3 y una explosión de micronutrientes provenientes de vegetales densos. Estás enviando una señal clara. El periodo de escasez ha terminado. Ahora construye la versión 2.0 de este organismo. Durante esta fase de realimentación, tu sensibilidad a la insulina es máxima, lo que significa que los nutrientes se dirigen preferentemente a tus músculos y a tus órganos vitales, en lugar de almacenarse como grasa. Es un estado anabólico natural y poderoso. La verdadera juventud no es solo estar limpio, es ser fuerte y funcional. La autofagia te da la limpieza, pero la realimentación inteligente te da la potencia. Has aprendido a navegar entre el catabolismo, la limpieza, y el anabolismo, la construcción. Dominar este ritmo es lo que separa a los seres humanos que simplemente sobreviven de aquellos que prosperan y mantienen una vitalidad envidiable a cualquier edad. Estás diseñando un cuerpo que no solo dura más, sino que funciona mejor en cada década. Pero antes de concluir este viaje documental, hay una advertencia final y una hoja de ruta que debes conocer para no cometer los errores que arruinan todo el proceso. Existe un asesino invisible, un enemigo que no grita, pero que devasta todo a su paso, y que la medicina de vanguardia ha bautizado como el incendio silencioso. Estamos hablando de la inflamación crónica de bajo grado, un proceso que la ciencia moderna denomina inflammaging. A diferencia de la inflamación aguda, esa respuesta necesaria y saludable que ocurre cuando te cortas un dedo o te tuerces un tobillo, caracterizada por dolor, calor y enrojecimiento, la inflamación crónica es un estado de alerta roja permanente en tu biología. Es un ruido de fondo, una señal de socorro constante que emana de tus células y que, aunque no produce un dolor inmediato que puedas localizar, está consumiendo tu vitalidad, erosionando tus arterias y acelerando el reloj de tu envejecimiento de forma exponencial. Este estado de inflamación perpetua es el caldo de cultivo donde se cocinan las enfermedades más temidas de nuestra era. Desde las patologías cardiovasculares y la diabetes tipo 2 hasta el deterioro cognitivo y los procesos oncológicos. Pero, ¿de dónde viene este fuego que no se apaga? La respuesta está en la acumulación de desechos. Cuando tus células pierden la capacidad de reciclarse, empiezan a liberar sustancias llamadas citoquinas proinflamatorias. Imagina que cada célula dañada, cada proteína oxidada y cada mitocondria defectuosa que no ha sido eliminada por la autofagia es como un pequeño trozo de carbón encendido dentro de tu cuerpo. Al principio no parece gran cosa, pero cuando tienes miles de millones de estas brasas acumuladas durante años, el resultado es un incendio sistémico que agota tus recursos inmunológicos y daña los tejidos sanos circundantes. Aquí es donde la autofagia interviene no solo como un barrendero, sino como la unidad de bomberos más sofisticada de la naturaleza. Al activar los mecanismos de limpieza celular profunda, lo primero que hace tu organismo es identificar estos focos de incendio. La autofagia envuelve y desmantela las estructuras que están enviando señales de alarma inflamatoria. Al eliminar la basura, eliminas el motivo por el cual tu sistema inmunitario está en perpetuo estado de alerta. Es un proceso de pacificación biológica. Al entrar en este estado de limpieza profunda, los marcadores de inflamación en tu sangre, como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, PCR-AS, o la interleucina 6, empiezan a descender de forma drástica. No es solo una cuestión de números en un análisis de laboratorio, es algo que vas a sentir en cada fibra de tu ser.
Sentirás cómo esa hinchazón matutina en las manos y el rostro desaparece. Notarás cómo tus articulaciones, que antes crujían o se sentían rígidas, recuperan una fluidez que creías perdida hace décadas. Esa pesadez sistémica, esa sensación de estar inflado o congestionado permanentemente, se desvanece para dar paso a una ligereza estructural. Pero el impacto más profundo ocurre donde no puedes verlo, en el revestimiento de tus vasos sanguíneos, el endotelio. La inflamación es lo que hace que el colesterol se oxide y se pegue a tus arterias. Al apagar el incendio mediante la autofagia, estás devolviendo la elasticidad y la juventud a tu sistema circulatorio. Estamos hablando de una protección integral que va desde la punta de tus pies hasta las neuronas de tu cerebro. Un cuerpo que no está inflamado es un cuerpo que puede dedicar el 100% de su energía metabólica a la reparación, a la creación de nuevo tejido y al rendimiento intelectual de alto nivel, en lugar de estar desperdiciando recursos valiosos en una batalla interna sin fin. Al dominar los protocolos de autofagia que estamos desglosando, dejas de ser una víctima de las circunstancias ambientales y te conviertes en el arquitecto de un templo de salud inquebrantable. Has aprendido a sofocar el incendio silencioso antes de que se convierta en una catástrofe. Estás silenciando el ruido para que la verdadera música de tu biología pueda volver a sonar con fuerza. Y este alivio sistémico es el que nos permite ahora mirar hacia el origen de gran parte de esta inflamación, el territorio sagrado de tu sistema digestivo, donde la autofagia tiene una misión de rescate crítica que descubriremos en el siguiente bloque. En la búsqueda de la inmortalidad biológica y la salud suprema, existe un obstáculo que actúa como una pesada puerta de acero cerrada bajo llave: la resistencia a la insulina. Puedes tener la mejor intención del mundo, puedes comer los alimentos más saludables, pero si tus células han desarrollado sordera a la señal de la insulina, la autofagia nunca podrá activarse de manera profunda y efectiva. La insulina es la hormona de almacenamiento, la señal de abundancia por excelencia. Cuando los niveles de insulina están elevados, aunque sea mínimamente, el sensor maestro de crecimiento, el mTOR, permanece encendido, bloqueando por completo la vía de la autofagia. En nuestra sociedad moderna, caracterizada por el picoteo constante y el consumo excesivo de carbohidratos refinados, la mayoría de las personas viven en un estado de hiperinsulinemia crónica. Sus cuerpos nunca reciben la señal de que es momento de limpiar. Están siempre en modo de construcción, acumulando grasa y desechos celulares sin descanso. Aquí es donde la autofagia no solo es el objetivo, sino también la cura. Al forzar periodos de descanso digestivo lo suficientemente largos, obligamos a los niveles de insulina a descender a niveles basales que muchas personas no han experimentado en décadas. En este vacío hormonal ocurre un milagro fisiológico. Tus receptores de insulina, que estaban saturados y agotados de tanta estimulación, empiezan a recuperar su sensibilidad. Es como si el silencio permitiera que tus células vuelvan a escuchar el susurro de las hormonas. La autofagia entra entonces en los tejidos clave, como el hígado y el músculo esquelético, para limpiar la grasa ectópica, esa grasa que se almacena donde no debería, que es la principal responsable de que la insulina no funcione correctamente. Al eliminar los lípidos tóxicos del interior de tus células mediante la lipofagia, estás desbloqueando los engranajes de tu metabolismo. El resultado es la recuperación de la flexibilidad metabólica, la capacidad ancestral de tu cuerpo para alternar sin esfuerzo entre quemar glucosa y quemar tus propias reservas de grasa como combustible. Una persona metabólicamente flexible no sufre de bajones de energía, no tiene ataques de hambre incontrolables y, lo más importante, puede entrar en estado de autofagia con una facilidad asombrosa. Al derribar el muro de la insulina, estás recuperando el control sobre tu destino biológico. Estás dejando de ser un acumulador de energía ineficiente para convertirte en una máquina de rendimiento optimizada. La resistencia a la insulina es el motor del envejecimiento. La sensibilidad a la insulina, potenciada por la autofagia, es el motor de la longevidad. Sentirás cómo tu composición corporal empieza a cambiar de forma natural, sin pasar hambre extrema, porque tu cuerpo finalmente puede acceder a sus propias reservas. Esta es la libertad metabólica absoluta. Pero una vez que hemos desbloqueado el sistema de combustible, debemos preguntarnos, ¿qué sucede con los órganos que dirigen toda esta orquesta? Especialmente con aquel que filtra cada gota de nuestra sangre. En el próximo bloque descubriremos cómo la autofagia realiza una limpieza profunda en tu hígado, el laboratorio químico de tu vida. Si tu cuerpo fuera una ciudad, el hígado sería la planta de energía, el centro de reciclaje y la aduana, todo en uno. Realiza más de 500 funciones vitales, desde la síntesis de proteínas hasta la filtración de toxinas y la regulación del azúcar en sangre. Sin embargo, en la era de la sobrealimentación, el hígado se ha convertido en el primer almacén de nuestros excesos. Millones de personas padecen de lo que se conoce como hígado graso no alcohólico, una condición donde las gotas de grasa empiezan a invadir las células hepáticas, asfixiando su función y sembrando las semillas de la cirrosis y el cáncer. Aquí es donde la autofagia despliega una de sus variantes más poderosas y fascinantes, la lipofagia. La lipofagia es el proceso específico mediante el cual la maquinaria de la autofagia identifica las gotas de grasa acumuladas dentro de las células y las transporta hacia los lisosomas para ser digeridas y convertidas en energía utilizable.
Cuando activas la autofagia de forma profunda, le estás dando a tu hígado la oportunidad única de vaciar sus almacenes. No se trata solo de perder peso de forma superficial, se trata de una desintoxicación estructural. Al eliminar esa grasa visceral y ectópica que rodea tus órganos, el hígado recupera su capacidad para filtrar la sangre con eficiencia quirúrgica. Un hígado limpio es un hígado que puede procesar las hormonas correctamente, evitando desequilibrios como el exceso de estrógenos o el cortisol elevado. Además, la autofagia hepática es fundamental para la producción de bilis de calidad, necesaria para absorber vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, que son los pilares de tu regeneración celular. Imagina limpiar los filtros de una máquina que ha estado funcionando con aceite sucio durante décadas. De repente, todo el sistema empieza a trabajar con una suavidad que habías olvidado. Esta limpieza profunda se traduce en una piel más clara, una digestión impecable y, sobre todo, una estabilidad en tus niveles de energía que no depende de lo que acabas de comer. Estás restaurando el laboratorio químico de tu vida. Pero el hígado no es el único órgano que se beneficia de este proceso de limpieza de fluidos. Existe un sistema de filtración aún más delicado que trabaja en silencio las 24 horas del día y que a menudo es el gran olvidado en las conversaciones sobre longevidad. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo la autofagia protege y renueva tus riñones, asegurando que tu equilibrio hídrico y tu presión arterial se mantengan en niveles de juventud perpetua. Tus riñones son los ingenieros de precisión de tu organismo, trabajando incansablemente para filtrar cada gota de tu sangre unas 40 veces al día. No solo eliminan desechos y toxinas, son los responsables de mantener el equilibrio perfecto de electrolitos, regular la acidez de tu medio interno y, lo más crítico para tu longevidad, controlar tu presión arterial a través de un complejo sistema hormonal. Sin embargo, los riñones tienen una particularidad que los hace extremadamente vulnerables. Sus unidades de filtrado, las nefronas, son limitadas. A diferencia de otros tejidos, las nefronas no se regeneran fácilmente una vez que mueren. El estrés oxidativo, los niveles altos de glucosa y la hipertensión actúan como una lija que va desgastando estos delicados filtros año tras año. Aquí es donde la autofagia se convierte en una herramienta de supervivencia absoluta para tu salud renal. Las células del riñón, especialmente los podocitos, unas células con forma de pulpo que envuelven los capilares sanguíneos para filtrar la orina, dependen de una autofagia basal muy elevada para mantenerse sanas. Debido a que están expuestas constantemente a toxinas y subproductos metabólicos, estas células acumulan daños mucho más rápido que otras. Cuando activamos protocolos de autofagia profunda, permitimos que estas células podocitarias realicen una limpieza de inventario. La autofagia elimina las proteínas dañadas por la glicación, el azúcar pegado a las proteínas, y las mitocondrias que ya no funcionan, evitando que la célula entre en un estado de senescencia o muerte programada. Al preservar la salud de tus podocitos, están manteniendo la integridad de tus filtros biológicos. Unos riñones rejuvenecidos por la autofagia significan una presión arterial más estable y una eliminación mucho más eficiente de los ácidos metabólicos, lo que evita que tu cuerpo tenga que robar minerales de tus huesos para compensar la acidez. Además, la autofagia renal protege contra la fibrosis, esa cicatrización interna que endurece los órganos y les quita su función. Al limpiar el tejido conectivo del riñón, aseguras que el flujo sanguíneo siga siendo óptimo. Sentirás los beneficios de esta limpieza en una reducción de la retención de líquidos, una mayor vitalidad al despertar y la tranquilidad de saber que estás protegiendo tus sistemas de filtración para las décadas venideras. Estamos hablando de mantener la pureza de tu agua interna, pero el cuidado de nuestros fluidos y órganos de filtrado es solo una parte de la ecuación. Para que este cuerpo renovado se mueva con la gracia y la potencia de la juventud, debemos hablar del tejido que nos sostiene y nos permite interactuar con el mundo. En el próximo bloque descubriremos cómo la autofagia revoluciona tu salud osteoarticular, regenerando tus huesos y tus articulaciones desde el interior. A menudo pensamos en nuestros huesos como estructuras inertes, similares a piedras que nos dan soporte, pero la realidad es que el esqueleto es un tejido vivo, dinámico y en constante remodelación. Dentro de tus huesos ocurre una danza perfecta entre los osteoclastos, que eliminan el hueso viejo, y los osteoblastos, que construyen hueso nuevo. Con la edad y el sedentarismo, este equilibrio se rompe. La destrucción supera la construcción, dando paso a la osteoporosis y a la fragilidad. Pero aquí es donde la autofagia se revela como el arquitecto maestro de tu densidad ósea. Las células óseas dependen críticamente de la autofagia para sobrevivir al estrés mecánico y para reciclar las proteínas de la matriz ósea que se han vuelto rígidas y quebradizas. Cuando activas la autofagia, estás permitiendo que tus osteocitos, las células que detectan la carga en tus huesos, limpien sus componentes internos, mejorando su capacidad para enviar señales de construcción. El resultado es un hueso no solo más denso, sino de mejor calidad, con una microarquitectura más flexible y resistente a las fracturas. Pero el poder de la autofagia no se detiene en el hueso duro, se extiende a ese tejido vital y a menudo doloroso, el cartílago articular.
El cartílago es un tejido fascinante porque no tiene vasos sanguíneos, se nutre por difusión, lo que significa que le cuesta mucho repararse y eliminar sus propios desechos. Esta acumulación de basura molecular en las articulaciones es la causa principal de la artrosis y el desgaste articular que limita la movilidad de millones de personas. La autofagia es prácticamente el único mecanismo que tienen los condrocitos, las células del cartílago, para mantenerse jóvenes y funcionales. Al potenciar la autofagia articular, obligas a estas células a reciclar el colágeno dañado y los proteoglicanos desgastados que causan inflamación y dolor. Estás realizando una lubricación biológica desde el interior de la célula. Sentirás cómo esa rigidez al levantarte por las mañanas empieza a ceder, cómo tus rodillas y hombros recuperan un rango de movimiento que creías perdido y cómo el impacto del ejercicio deja de ser una fuente de dolor para convertirse en un estímulo de crecimiento. Estás construyendo una estructura de acero recubierta de seda. Al regenerar tus huesos y articulaciones a través de la autofagia, no solo estás añadiendo años a tu vida, sino que estás asegurando que esos años sean activos, ágiles y libres de las limitaciones físicas que solemos aceptar como inevitables con la edad. Has fortalecido los cimientos de tu templo biológico. Pero para que este movimiento sea verdaderamente potente y elegante, debemos mirar hacia el motor que acciona estas palancas óseas. En el próximo bloque, descubriremos el impacto de la autofagia en el tejido más metabólicamente activo de tu cuerpo, el músculo esquelético. Existe un mito persistente y peligroso que afirma que los procesos de limpieza como el ayuno y la autofagia son enemigos de la masa muscular. Nada más lejos de la realidad biológica. Tu tejido muscular no solo es el órgano que te permite moverte, es tu mayor reserva metabólica, tu principal quemador de glucosa y un órgano endocrino que libera sustancias protectoras llamadas miocinas. Con el paso de los años, el músculo sufre un proceso de degradación llamado sarcopenia, donde las fibras musculares se vuelven débiles, se infiltran de grasa y pierden su capacidad de respuesta. La causa principal, el fallo en los mecanismos de limpieza celular. La autofagia es, de hecho, el guardaespaldas de tus músculos. Dentro de cada fibra muscular, las proteínas se dañan constantemente debido al ejercicio, al estrés oxidativo y al simple uso. Si estas proteínas dañadas no se eliminan, se amontonan formando agregados tóxicos que debilitan la contracción muscular. Al activar la autofagia, estás realizando una poda selectiva. El cuerpo identifica las secciones de la fibra que están defectuosas y las recicla, dejando espacio para que en la fase de realimentación se sinteticen proteínas nuevas y más fuertes. Es la diferencia entre tener un músculo viejo y oxidado o uno renovado y elástico. Pero hay un componente aún más crítico, la calidad de las mitocondrias dentro del músculo. El músculo esquelético es uno de los tejidos con mayor densidad de estas centrales energéticas. Cuando las mitocondrias envejecen, producen menos energía y más radicales libres, lo que te hace sentir fatigado y debilita tu fuerza explosiva. A través de la mitofagia, la autofagia de las mitocondrias, tu cuerpo desmantela estas centrales ineficientes y utiliza sus piezas para construir mitocondrias nuevas y potentes. Esto no solo mejora tu rendimiento físico en el gimnasio o en tus actividades diarias, sino que transforma tu metabolismo basal. Un músculo que practica la autofagia es mucho más sensible a la insulina y mucho más eficiente quemando grasa como combustible. No estás perdiendo músculo, estás eliminando el lastre para ganar densidad y funcionalidad. Sentirás que tu fuerza es más real, más consistente y que tu capacidad de recuperación tras el esfuerzo se dispara. Estás construyendo un cuerpo que no solo se ve firme, sino que es capaz de sostener un alto nivel de actividad durante décadas. Al dominar la autofagia muscular, estás protegiendo el motor que te mantendrá independiente y vital hasta una edad avanzada. Has convertido tu musculatura en un santuario de eficiencia metabólica. Sin embargo, este poder físico necesita una dirección, una voluntad y una velocidad de procesamiento que solo un sistema nervioso optimizado puede proporcionar. En el próximo bloque, volveremos a subir hacia la torre de control para descubrir cómo la autofagia protege el tejido más delicado y valioso que posees, tus nervios y tu médula espinal. A menudo hablamos del cerebro como el centro de mando, pero olvidamos que sin un sistema de cableado eficiente, los nervios periféricos, ese centro de mando estaría aislado. Tus nervios son las autopistas por las que viaja la información desde la punta de tus dedos hasta tu consciencia y viceversa. Son estructuras increíblemente delicadas y largas. De hecho, una sola neurona motora puede tener un axón que se extiende desde la base de tu columna hasta el dedo gordo del pie. Mantener la integridad de una estructura tan extensa es un desafío logístico masivo para la biología. Aquí es donde la autofagia se convierte en el equipo de mantenimiento de carreteras más sofisticado que existe. A diferencia de otras células, las neuronas y sus axones no pueden simplemente dividirse para reemplazar partes dañadas, deben durar toda la vida. Por ello, dependen de un flujo constante de transporte axonal para llevar suministros y eliminar desechos. Cuando este transporte se ve obstaculizado por proteínas mal plegadas o mitocondrias sabotadas, se producen las neuropatías.
esa sensación de hormigueo, entumecimiento o debilidad que afecta a millones de personas, especialmente aquellas con problemas metabólicos. La autofagia es la encargada de patrullar estas autopistas nerviosas, eliminando los accidentes y los escombros moleculares antes de que bloqueen la señal eléctrica. Al activar los mecanismos de limpieza profunda, permites que las células de Schwann, las encargadas de fabricar la mielina, la capa aislante que recubre tus nervios, realicen su trabajo sin interferencias. Un nervio bien aislado y limpio transmite la información a una velocidad vertiginosa y sin errores. Esto no solo mejora tu coordinación motora y tus reflejos, sino que es una barrera crítica contra el dolor neuropático crónico. Además, la autofagia juega un papel fundamental en la regeneración tras una lesión nerviosa. Cuando un nervio sufre un daño, la autofagia se dispara para limpiar rápidamente los fragmentos de mielina y axón dañados, despejando el camino para que el nervio pueda volver a crecer y reconectarse. Sin este proceso de limpieza, la cicatrización excesiva impediría cualquier recuperación funcional. Al potenciar la autofagia, estás asegurando que tu sistema de comunicación interna sea nítido y libre de interferencias. Sentirás cómo tu equilibrio mejora, cómo tus manos recuperan su destreza fina y cómo esa sensación de niebla en tus sentidos desaparece. Estás protegiendo la red de fibra óptica de tu propio cuerpo. Mantener este sistema de cableado en estado óptimo es lo que te permite interactuar con el mundo con precisión y sensibilidad, asegurando que cada orden de tu cerebro se ejecute con una fidelidad absoluta. Pero para que este sistema funcione de forma armoniosa, debemos considerar cómo estas células nerviosas y el resto de los tejidos interactúan con el entorno a nivel microscópico, gestionando el estrés del mundo exterior. En el próximo bloque exploraremos cómo la autofagia actúa como un escudo contra el estrés oxidativo y el daño por radicales libres, la verdadera raíz del envejecimiento celular. Si pudiéramos observar tu cuerpo a una escala atómica, veríamos una batalla constante y feroz. Por un lado, el oxígeno que respiras es el combustible de la vida, pero por otro tiene un lado oscuro. Genera subproductos inestables conocidos como radicales libres o especies reactivas de oxígeno, ROS. Estos radicales libres son como chispas eléctricas que saltan de tus hogueras metabólicas y golpean tus membranas celulares, tus proteínas y, lo más peligroso, tu código genético, el ADN. Este bombardeo constante se conoce como estrés oxidativo y es, literalmente, el proceso de oxidación de tu cuerpo. Al igual que un metal se corroe cuando se deja a la intemperie, tus células se deterioran bajo la presión de este óxido biológico. La medicina tradicional nos ha dicho que la solución es ingerir antioxidantes externos como la vitamina C o E, pero la realidad es que el sistema de defensa más potente no viene en una cápsula, sino que reside dentro de tus propias células. Aquí es donde la autofagia despliega su función como el escudo molecular definitivo. La autofagia no se limita a limpiar la basura, actúa como un sistema de control de daños proactivo. El mayor generador de radicales libres en tu cuerpo son las mitocondrias que funcionan mal. Una mitocondria dañada es como un motor que echa humo negro, produce muy poca energía y libera una cantidad masiva de chispas oxidativas. La autofagia, a través de la mitofagia, detecta estas fuentes de contaminación y las elimina antes de que puedan incendiar el resto de la célula. Pero el proceso va más allá. Cuando activas la autofagia, tu cuerpo incrementa la producción de sus propios antioxidantes endógenos, como el glutatión, que es miles de veces más potente que cualquier suplemento que puedas comprar. Es una limpieza profunda que llega hasta el núcleo de la célula. La autofagia identifica las proteínas que ya han sido oxidadas y que han perdido su forma y función, proteínas carboniladas, y las descompone en aminoácidos puros, listos para ser usados de nuevo. Al reducir la carga de estrés oxidativo, estás deteniendo el desgaste de los telómeros, las puntas protectoras de tus cromosomas que determinan cuánto tiempo puede dividirse una célula antes de morir. Estamos hablando de una intervención directa en los mecanismos del envejecimiento. Sentirás los efectos de este escudo protector en una piel más resistente al daño solar, en una recuperación mucho más rápida tras el esfuerzo físico y en una claridad mental que surge de tener neuronas que no están luchando contra una lluvia ácida molecular interna. Estás dejando de oxidarte para empezar a regenerarte. Al blindar tu biología contra el estrés oxidativo a través de la autofagia, has pasado de estar a la defensiva contra el tiempo a tomar las riendas de tu vitalidad a nivel atómico. Te has convertido en una versión de ti mismo que no solo dura más, sino que brilla con más fuerza. Sin embargo, este estado de excelencia biológica no es un evento único, sino un hábito que debe ser integrado en el ritmo de tu vida. En el próximo bloque descubriremos cómo armonizar estos procesos con los ciclos de la naturaleza, el sueño y los ritmos circadianos. Tu cuerpo no es una máquina lineal que funciona siempre igual. Es un sistema rítmico que baila al son de la rotación de la Tierra. Durante millones de años, nuestra biología se ha esculpido bajo la alternancia del día y la noche, desarrollando lo que conocemos como ritmos circadianos. Este reloj interno, gobernado por el núcleo supraquiasmático en tu cerebro, dicta cuándo debemos estar alerta para cazar o recolectar y cuándo debemos retirarnos para reparar. La autofagia no es ajena a este ciclo. De hecho, es una de sus funciones más rítmicas. Existe una conexión profunda y bidireccional entre el sueño de calidad y la limpieza celular.
Durante las fases más profundas del sueño, especialmente el sueño de ondas lentas, tu cerebro activa el sistema linfático, una red de drenaje que utiliza el líquido cefalorraquídeo para lavar, literalmente, los desechos metabólicos acumulados durante el día, como la proteína beta-amiloide. Pero lo que pocos saben es que la autofagia es el motor interno que permite que este lavado sea efectivo. Si el sueño es el agua que limpia las calles de la ciudad cerebral, la autofagia es el camión de la basura que recoge los contenedores dentro de cada edificio. Cuando saboteamos nuestro sueño con luz azul de pantallas, cenas tardías o estrés, estamos deteniendo este proceso de limpieza en seco. Un cuerpo que no duerme bien es un cuerpo que no puede activar la autofagia de forma óptima, independientemente de cuánto ayunes durante el día. La clave reside en la melatonina, a menudo llamada la hormona del sueño, pero que en realidad es uno de los activadores de la autofagia más potentes que existen. La melatonina no solo te ayuda a dormir, actúa como una señal química que le dice a tus células: el mundo exterior está en calma, es hora de la reconstrucción interna. Al respetar tus ritmos circadianos, exponiéndote a la luz solar por la mañana y manteniendo la oscuridad total por la noche, estás optimizando la producción de melatonina y, por ende, maximizando tu ventana de autofagia nocturna. Además, la autofagia ayuda a regular el propio reloj biológico, al reciclar las proteínas del reloj celular que se han degradado, asegurando que tus células sepan exactamente qué hora es. Una sincronización perfecta significa que tus hormonas de crecimiento alcanzan su pico máximo mientras duermes, trabajando en sinergia con la autofagia para reparar tus tejidos y quemar grasa de forma eficiente. Sentirás los beneficios de esta armonía en un despertar lleno de energía real, no dependiente de la cafeína, y en una sensación de serenidad biológica que te acompaña durante todo el día. Has dejado de luchar contra la naturaleza para empezar a fluir con ella. Estás convirtiendo cada noche en una sesión intensiva de rejuvenecimiento celular. Pero esta maestría sobre el tiempo y el sueño es solo una de las herramientas que hemos desglosado. Para cerrar este viaje documental, debemos reunir todas estas piezas en una visión de conjunto. En el próximo y último bloque, el bloque 20, realizaremos la integración final, el camino hacia la maestría biológica y tu compromiso con una vida de vitalidad inagotable. Hemos realizado un viaje fascinante a través de las fronteras de la biología humana, descendiendo a los niveles más profundos de nuestras células, para descubrir que el secreto de la eterna juventud no se encuentra en una fuente externa, sino en la sabiduría ancestral que ya reside en cada uno de tus átomos. A lo largo de este documental, hemos desmantelado mitos, hemos comprendido cómo apagar el incendio de la inflamación, cómo sellar nuestras fronteras intestinales, cómo derribar el muro de la insulina y cómo proteger cada nervio y cada hueso de nuestro cuerpo. Pero el conocimiento, por sí solo, es solo energía potencial. La verdadera transformación, la verdadera maestría biológica, comienza en el momento exacto en que decides aplicar estas herramientas y convertirlas en tu nuevo estándar de vida. No se trata de una dieta temporal, ni de un reto de unos pocos días. Se trata de una reconciliación profunda con tu propia naturaleza. Al elegir activar la autofagia a través del ayuno consciente, de la nutrición densa, del ejercicio inteligente y del respeto a tus ritmos circadianos, estás enviando una señal poderosa al universo. Estás diciendo que tu vida es valiosa, que tu cuerpo es un templo que merece ser cuidado y que te niegas a aceptar el declive prematuro como algo inevitable. Tú tienes ahora en tus manos la llave para resetear tu reloj biológico. Has aprendido que el cuerpo no es una máquina que simplemente se desgasta, sino un ecosistema vibrante, capaz de una regeneración asombrosa si tan solo le damos el espacio y el silencio necesarios para trabajar. Imagina lo que podrías lograr con un cerebro libre de residuos proteicos, con un corazón que bombea con la fuerza de la juventud y con un espíritu que no está lastrado por la pesadez de la enfermedad metabólica. El camino hacia la longevidad extrema y la vitalidad inagotable no es un camino de privación, sino de liberación. Es la libertad de no ser esclavo del hambre constante, de no depender de fármacos para gestionar síntomas que podrías sanar desde la raíz y de poseer una energía que te permita cumplir tu propósito en este mundo con una intensidad renovada. Este es el compromiso de Secretos del Cuerpo. Traerte la ciencia más vanguardista y los secretos mejor guardados para que seas tú quien tome las riendas de tu salud. Pero la misión no termina aquí. Al transformar tu propia biología, te conviertes en un faro de luz para los demás. Tu vitalidad será la prueba viviente de lo que es posible cuando alineamos nuestra vida con las leyes de la fisiología. Te invito a que este conocimiento no se quede guardado en tu mente, sino que se manifieste en cada una de tus células. Empieza hoy, con un pequeño cambio, con ese primer periodo de descanso digestivo, con esa primera noche de sueño reparador. El futuro de tu salud se escribe en las decisiones que tomas ahora mismo. Gracias por acompañarnos en esta odisea de autodescubrimiento. Tu viaje hacia la inmortalidad biológica no ha hecho más que empezar. Mantente vibrante, mantente curioso y, sobre todo, mantente fiel a la asombrosa capacidad de sanación que vive dentro de ti. El maestro de tu propia biología ha despertado. Nos vemos en la cima de tu potencial. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir.
La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.